La mujer tenía Alzheimer y olvidó a su gato en la puerta en medio de la tormenta. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. El viento bajaba por las laderas del Pirineo como si tuviera prisa por llegar a algún lugar importante. Soplaba entre los pinos centenarios, arrancaba las últimas hojas cobrizas de los robles y las lanzaba al cielo gris como pequeños mensajes sin destinatario. Y en medio de todo ese movimiento, en medio de ese mundo que se preparaba para dormir bajo la nieve, había una casa. Una sola casa. Pequeña, de piedra gris, con el tejado de madera oscurecido por décadas de lluvia y escarcha. Las ventanas eran estrechas, como ojos entornados de alguien que lleva mucho tiempo mirando el horizonte. De la chimenea salía un hilo de humo que el viento doblaba y deshacía antes de que pudiera subir demasiado alto. Era la clase de casa que parece haber crecido directamente de la montaña, como si la tierra misma la hubiera empujado hacia arriba hace mucho tiempo, en una época en la que los hombres todavía sabían escuchar a las piedras. Dentro de esa casa vivía Elena. 88 años. Espalda curvada como una rama que ha soportado demasiados inviernos. Manos nudosas, manchadas por el tiempo, pero todavía firmes cuando necesitaban serlo. Ojos de un gris profundo, casi del mismo color que el cielo de noviembre, y en esos ojos, a veces, brillaba algo que no tenía nombre exacto. No era tristeza. No era alegría. Era algo más antiguo que ambas cosas. Elena había vivido en esa casa durante 63 años. Había llegado siendo una mujer joven, con su marido Rodrigo y una maleta pequeña llena de esperanzas. Rodrigo llevaba muerto 19 años, pero ella todavía dejaba su taza en el mismo lugar de la mesa cada mañana, por costumbre o quizás por algo más difícil de explicar. Sus hijos vivían en la ciudad. Llamaban los domingos. A veces venían en verano, con sus nietos ruidosos que corrían por el prado y asustaban a los pájaros. Elena los quería. Claro que los quería. Pero cuando se marchaban, la casa volvía a respirar de otra manera, más tranquila, más parecida a sí misma. Y estaba Nieve. Nieve era una gata de 11 años, blanca con manchas grises en la frente y en la punta de la cola, como si alguien hubiera empezado a pintarla y se hubiera arrepentido a mitad. Había llegado un día de enero, hace 11 años, escuálida y temblorosa, maullando en la puerta como si supiera exactamente a dónde estaba llamando. Elena la había dejado entrar sin pensarlo demasiado. Esas decisiones, las mejores decisiones, nunca se piensan demasiado. Desde entonces eran inseparables. Nieve dormía a los pies de la cama de Elena. Comía exactamente lo mismo todos los días y protestaba ruidosamente si algo cambiaba. Seguía a la anciana por cada habitación de la casa con una dedicación que cualquier perro habría envidiado. Y cuando Elena tenía uno de sus días difíciles, los días en que la mente se enredaba y el tiempo dejaba de tener sentido, Nieve se subía a su regazo y ronroneaba con tanta fuerza que el sonido parecía llenar todos los huecos vacíos. El médico del pueblo lo llamaba deterioro cognitivo progresivo. Elena lo llamaba los momentos de niebla. Y Nieve lo llamaba a su manera, de la única forma en que los gatos saben llamar a las cosas, acercándose más. Esa mañana de noviembre, Elena se había despertado con una claridad extraña en la mente. Era uno de esos días buenos, los días en que todo tenía su nombre y su lugar, en que los recuerdos se comportaban como debían comportarse y no saltaban ni se mezclaban ni desaparecían de repente en la niebla. Se había levantado temprano, antes de que el sol terminara de trepar por encima de la sierra, y había mirado por la ventana de la cocina. Lo que vio la hizo fruncir el ceño. El cielo tenía ese color. Ese color específico que no tiene nombre en ningún almanaque pero que alguien que ha vivido 63 años en la montaña reconoce de inmediato, un blanco sucio, denso, bajando desde el norte como una pared que avanza lentamente.
Los pinos de la ladera se movían de una forma distinta a la habitual, con una rigidez nerviosa, como animales que huelen algo en el viento que los humanos no pueden percibir todavía. Va a nevar fuerte, dijo Elena en voz alta, aunque no había nadie para escucharla excepto Nieve, que se había subido al alféizar y miraba el mismo cielo con las orejas ligeramente hacia atrás. Elena no necesitó más confirmación. Ese día había que trabajar. Se vistió con capas. La camiseta de lana interior que le había regalado su hija hacía 3 navidades, el jersey grueso color burdeos, el chaleco acolchado, el abrigo de paño oscuro que había pertenecido a Rodrigo y que ella seguía usando porque le quedaba grande y ese exceso de tela le daba una sensación de abrazo constante. Botas de goma forradas, guantes de cuero, el gorro de lana que ella misma había tejido hace 40 años y que todavía no había dado señales de querer desgastarse. Nieve la observó vestirse con esa atención absoluta que tienen los gatos para los rituales humanos. Hoy hay que traer leña, le explicó Elena, como si la gata necesitara explicaciones. Si esa nevada llega con la fuerza que parece querer traer, no saldremos en 3 días. ¿Entiendes? Nieve parpadeó lentamente. Bien. Entonces vienes conmigo y no te pierdes por ahí. El cobertizo de la leña estaba a unos 40 metros de la casa, cuesta abajo, al lado del viejo establo donde Rodrigo había tenido cabras en otro tiempo. Elena lo había convertido en el lugar donde guardaba las herramientas y las provisiones de invierno, conservas que hacía en otoño, sacos de harina y arroz, garrafas de agua y sobre todo, leña. Mucha leña. La leña era vida en la montaña. No había metáfora en esa afirmación, era una realidad tan simple y tan antigua como la propia montaña. Salieron al patio juntas. El frío golpeó a Elena en la cara con la brusquedad de algo sin modales. No el frío amable de octubre, ese frío que todavía recuerda el verano y se disculpa por llegar. Este era el frío de noviembre que baja desde las cumbres nevadas sin ninguna intención de ser agradable. Elena cerró los ojos un momento, respiró profundo, y dejó que su cuerpo negociara con la temperatura como llevaba haciendo toda su vida. Nieve avanzó por el patio con esa elegancia absurda que tienen los gatos incluso en las situaciones más incómodas, levantando cada pata con exagerado cuidado sobre el suelo helado, como si la escarcha fuera una afrenta personal. Dramática, murmuró Elena con una sonrisa. El camino al cobertizo lo había recorrido miles de veces. Sus pies conocían cada piedra, cada irregularidad del terreno, cada pequeño desnivel que en otro tiempo no era nada y que ahora, con 88 años y rodillas que protestaban en los días húmedos, exigía atención. Caminó despacio, con el bastón en la mano derecha, mirando el suelo y mirando el cielo alternativamente, como si quisiera mantener vigilados a los dos al mismo tiempo. El cobertizo olía a resina y a tierra húmeda y a algo indefinible que Elena solo podía describir como olor a invierno. Encendió la pequeña linterna que colgaba de un gancho en la entrada y empezó a evaluar sus reservas. Había suficiente leña para una semana cómoda. Pero si la nevada era tan seria como prometía ser ese cielo. Necesito más, decidió. Había un montón de troncos a medio cortar en el borde del prado, detrás del cobertizo. Rodrigo los había dejado allí en su último otoño, antes de que el corazón decidiera que ya había trabajado suficiente. Elena nunca los había movido todos, siempre había tomado los que necesitaba y dejado el resto. Hoy los necesitaba todos. Empezó a cargar. No era una tarea fácil para un cuerpo de 88 años. Cada tronco pesaba lo que pesaba, y sus brazos ya no eran los que habían sido. Pero Elena había aprendido hace mucho tiempo que la fuerza no siempre viene de los músculos. A veces viene de algo más terco y más profundo, algo que no tiene nombre anatómico pero que se asienta justo en el centro del pecho y dice, todavía no. Nieve exploraba los alrededores, con la nariz pegada al suelo, investigando los mensajes olfativos que otros animales habían dejado en la hierba congelada.
De vez en cuando miraba a Elena con esa expresión de evaluación constante que tienen los gatos, como si estuvieran anotando algo en un cuaderno invisible. Fueron 3 viajes al cobertizo. Al final del tercero, Elena dejó los troncos en el suelo y se quedó quieta un momento, apoyada en el marco de la puerta, recuperando el aliento. El corazón le latía con más fuerza de la habitual, no de manera alarmante, sino con esa insistencia honesta de un motor viejo que funciona pero que ya no pretende ser un motor nuevo. Y entonces el primer copo cayó. Uno solo, grande, lento, dando vueltas en el aire con la elegancia indiferente de las cosas que no tienen prisa porque saben que detrás de ellas vienen miles más. Cayó en la mano extendida de Elena y tardó 3 segundos en derretirse. Elena miró el cielo. El cielo ya no era blanco sucio. Era blanco. Blanco puro, de principio a fin, sin gradaciones ni matices, como si alguien hubiera borrado todo lo demás. Nieve, llamó. La gata apareció de entre los arbustos con una brizna de hierba seca colgando del bigote y una expresión de absoluta indiferencia respecto a su propio ridículo. Es hora de volver. Emprendieron el regreso por el mismo camino, pero ahora los copos caían ya con más decisión, más numerosos, empezando a cubrir el suelo con esa primera capa fina que parece casi tímida pero que es en realidad el anuncio de todo lo que viene después. Elena caminó más rápido de lo que había venido, o intentó hacerlo. Las rodillas protestaron. El bastón encontró un trozo de hielo bajo la nieve fresca y resbaló levemente, lo suficiente para que el corazón de Elena diera un pequeño salto. Se detuvo. Respiró. Siguió. El viento había aumentado. Ya no era el viento que antes simplemente soplaba, ahora empujaba, insistía, se metía por los huecos del abrigo de paño de Rodrigo con una familiaridad molesta. Elena inclinó la cabeza y siguió caminando, y la nieve se le pegaba a las pestañas y le entumecía la nariz y hacía que el mundo entero oliera a hierro frío y a pino. Llegó a la puerta de la casa. La abrió. Entró. El calor del interior la recibió como una manta, instantáneo y generoso, y Elena cerró los ojos un momento y simplemente respiró ese calor, dejó que se le metiera en los pulmones y empujara el frío hacia afuera. Dejó el bastón en su sitio. Se quitó los guantes. Se quitó el gorro. Se quitó el abrigo de Rodrigo y lo colgó en el perchero junto a la puerta. Se quedó quieta en el pequeño recibidor. Algo no estaba bien. No sabía qué era. Era una sensación, solo eso, una especie de incomodidad silenciosa que le recorría la espalda sin tener nombre todavía. Miró alrededor. La chimenea encendida. La mesa con sus 2 tazas. Las ventanas que ya solo mostraban blanco. Todo en su sitio. Fue a la cocina. Calentó leche. Buscó la bolsita de manzanilla que guardaba en el segundo cajón. La preparó. Se sentó en su silla, la silla junto a la ventana, la silla desde la que había visto llover y nevar y florecer y marchitarse durante más de medio siglo. Bebió su manzanilla. Afuera, la fruna recia. Y Elena, sentada en su silla, con el calor de la taza entre sus manos nudosas, empezó a pensar en Rodrigo. En cómo le gustaba el café muy cargado. En cómo silbaba mientras cortaba leña. En cómo. La niebla llegó despacio, como siempre llegaba. Sin avisar. Sin hacer ruido. Simplemente fue cubriendo las cosas, una por una, como cuando la marea sube y va tapando las piedras de la orilla. Los pensamientos se volvieron borrosos. Los nombres se escurrieron. El tiempo se dobló sobre sí mismo de una manera que no seguía ninguna lógica que ella pudiera agarrar. Elena dejó la taza en la mesa. Se levantó. Fue al dormitorio. Se tumbó en la cama con el chaleco todavía puesto. Y se quedó dormida al sonido de la fruna, que golpeaba las ventanas con una insistencia que ya no era advertencia sino realidad consumada.
Fuera, en el patio blanco, en la nieve que seguía cayendo sin pausa, una pequeña mancha gris y blanca caminaba en círculos cada vez más pequeños junto a la puerta cerrada, maullando con una voz que el viento se llevaba antes de que pudiera llegar a ningún lugar. Nieve había quedado fuera. Si esta historia te emocionó, no olvides suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de las próximas historias llenas de emoción, misterio y sorpresas. Tu apoyo marca la diferencia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. No importa dónde estés, los amantes de los animales siempre estamos unidos. El maullido de Nieve se perdía entre las ráfagas de viento como una aguja en un pajar. Nadie lo escuchaba. La puerta de madera oscura permanecía cerrada con esa indiferencia absoluta que tienen los objetos inanimados, sin saber ni importarles lo que hay al otro lado. La nieve seguía cayendo, ya no en copos individuales sino en cortinas densas, horizontales, empujadas por un viento que había decidido que esta noche no habría tregua. En cuestión de minutos, el patio había pasado de tener una capa fina y tímida a estar cubierto por 20 centímetros de nieve que seguían creciendo con una determinación silenciosa y absoluta. Nieve se apretó contra la puerta. Era un instinto antiguo, el más antiguo que tienen los gatos domésticos. La puerta es el límite entre el mundo seguro y el mundo peligroso, y si la puerta está cerrada, el mundo seguro sigue existiendo al otro lado. Solo hay que esperar a que alguien la abra. Maulló de nuevo. Luego otra vez. Su voz, normalmente grave y autoritaria para una gata de su tamaño, sonaba extrañamente pequeña contra el rugido de la tormenta. El frío era diferente al frío del día. El frío del día había sido incómodo, cortante, el tipo de frío que uno negocia con ropa suficiente y movimiento constante. Este frío nocturno era otra cosa. Era persistente, metódico, el tipo de frío que no pide permiso sino que simplemente va entrando, por las orejas, por las almohadillas de las patas, por la piel bajo el pelo, con la paciencia infinita de algo que sabe que el tiempo está de su parte. Nieve dio 3 vueltas alrededor de sí misma, como hacen los gatos cuando buscan un lugar que no existe. Luego miró hacia los árboles. El bosque empezaba a 20 metros del patio, justo donde terminaba la cerca de piedra que Rodrigo había construido en otro tiempo para mantener a sus cabras dentro y al resto del mundo fuera. Los pinos eran masas oscuras en la blancura general, agitándose con ese movimiento nervioso y continuo que hace que los bosques parezcan vivos de una manera que los árboles aislados nunca consiguen. Entre sus ramas, la nieve se acumulaba en montículos pesados que de vez en cuando se desprendían con un sonido sordo, como suspiros. Nieve no quería ir hacia los árboles. Pero el frío seguía avanzando. Intentó una vez más con la puerta, se apoyó en ella con las 2 patas delanteras, arañó la madera suavemente, maulló con esa inflexión específica que en 11 años de convivencia había aprendido que era la más efectiva para llamar la atención de Elena. La inflexión que decía: sé que estás ahí, sé que me escuchas, abre ahora por favor. Silencio. Solo el viento. Solo la nieve. Solo ese frío que seguía subiendo. Esperó. 5 minutos. 10. El tiempo no existe de la misma manera para los gatos que para los humanos, pero el frío sí existe igual para todos, y el frío de esa noche no distinguía entre especies. Finalmente, con una última mirada a la puerta cerrada, Nieve bajó los escalones del porche y avanzó hacia el cobertizo. Era el único lugar que conocía fuera de la casa. Olía a cosas familiares, a herramientas de metal, a madera cortada, a la paja vieja del suelo. Elena iba allí casi todos los días. Era un lugar que formaba parte del mundo seguro, aunque estuviera fuera de la puerta principal. Nieve empujó la puerta entornada con la nariz, entró, y encontró el rincón más protegido, detrás de la pila de leña recién apilada, donde el suelo tenía un poco de paja y el viento no llegaba directamente. Se acurrucó. Ronroneó levemente, no de placer sino de ese reflejo automático que tienen los gatos cuando intentan calmarse a sí mismos.
Y esperó. Pasó una hora. Quizás más. La tormenta no amainaba. Si acaso, había ganado convicción con la oscuridad, como si la noche le diera permiso para ser más ella misma. El viento aullaba entre las esquinas del cobertizo con ese sonido que a los humanos les recuerda a voces y que a los animales les recuerda a algo más preciso e inmediato, peligro. Nieve estaba despierta. Sus orejas giraban constantemente, rastreando el paisaje sonoro de la tormenta, catalogando cada ruido y asignándole una categoría: viento normal, rama rota, nieve acumulada que cae, animal pequeño que corre bajo la nieve. Se detuvo en ese último sonido. No era un animal pequeño. Los pasos que se acercaban al cobertizo eran pesados, deliberados, con esa cadencia específica de algo que no tiene prisa porque no necesita tenerla. No era el trote irregular de un zorro, ni el galope nervioso de un corzo. Era algo diferente. Algo que pisaba la nieve con una seguridad que solo tienen los animales que son, sin ninguna duda posible, los más grandes de su territorio. Nieve se pegó a la pared. Sus pupilas se dilataron hasta que sus ojos fueron casi completamente negros. El pelo del lomo se erizó en una línea perfecta desde la nuca hasta la cola. Dejó de ronronear. La puerta del cobertizo se abrió. No de golpe, no con violencia. Se abrió despacio, empujada desde fuera por algo que sabía exactamente cuánta fuerza necesitaba. Y en el hueco de la puerta, recortado contra la blancura de la tormenta, apareció una silueta. Grande. Mucho más grande que cualquier gato doméstico. Patas largas, cuerpo musculoso, cabeza ancha con esas orejas características terminadas en un mechón de pelo oscuro que apuntaba hacia arriba como dos pequeñas antenas. El pelaje era denso, moteado en tonos grises y ocres, perfectamente diseñado para desaparecer entre las rocas y la nieve de la montaña. Un lince ibérico. Mejor dicho, una lince ibérica. Porque aunque Nieve no tenía manera de saber esto con certeza, algo en la manera de moverse del animal, algo en esa combinación específica de cautela y confianza, hablaba de una hembra adulta que había hecho este tipo de recorridos muchas veces antes. Se llamaba Sombra. No tenía nombre, claro. Los animales salvajes no se ponen nombres entre ellos, o si lo hacen, es con un lenguaje que los humanos todavía no han aprendido a traducir. Pero si hubiera tenido nombre, Sombra habría sido el correcto. Llevaba años moviéndose por esas laderas como una sombra entre las rocas, vista solo por los que sabían mirar, ignorada por los que solo miraban hacia adelante. Sombra entró en el cobertizo. Sus ojos amarillos, luminosos incluso en la penumbra, encontraron a Nieve inmediatamente. Los gatos domésticos y los linces comparten una ascendencia evolutiva lo suficientemente reciente como para que algo en su manera de mirarse sea reconocible para ambos. No exactamente parentesco. Pero tampoco completa extrañeza. Nieve no huyó. Esto era importante. Cualquier otro animal pequeño habría intentado escapar, habría buscado el hueco más estrecho, el rincón más inaccesible. Nieve no se movió. Quizás era el frío que la había entumecido más de lo que creía. Quizás era algo más difícil de explicar, esa capacidad que tienen ciertos animales, ciertos humanos también, para reconocer en el otro no una amenaza sino simplemente una presencia. Sombra se acercó despacio. Olió a Nieve con esa minuciosidad exhaustiva que tienen los animales cuando necesitan saberlo todo sobre algo antes de tomar ninguna decisión. Nieve se quedó completamente quieta, con el corazón latiendo a una velocidad que no era exactamente miedo pero que tampoco era calma. Luego Sombra hizo algo inesperado. Se tumbó. No encima de Nieve, no bloqueándola. A su lado. Con esa misma economía de movimientos que caracterizaba todo lo que hacía, se tumbó en la paja del cobertizo y dejó que su cuerpo grande y caliente quedara a unos centímetros del cuerpo pequeño y frío de la gata doméstica. El calor fue inmediato. Radiante. Como acercarse a una estufa viva. Nieve dudó exactamente 3 segundos.
Luego se acercó. No se pegó al lince, no completamente, pero se movió lo suficiente como para entrar en la zona de calor que emanaba de ese cuerpo enorme. Y el ronroneo volvió, esta vez diferente, más profundo, con esa frecuencia específica que los gatos usan cuando algo que estaba mal empieza, muy lentamente, a estar un poco mejor. Sombra cerró los ojos. Afuera, la tormenta seguía siendo la tormenta, implacable, indiferente, bella con esa belleza que no pide permiso. Pero dentro del cobertizo, en ese rincón de paja y madera vieja, dos animales que no deberían haber estado juntos según todas las reglas del mundo natural habían encontrado la misma solución provisional al mismo problema concreto. El frío. Elena se despertó sin saber qué hora era. La habitación estaba oscura, solo el resplandor naranja que se colaba por la rendija de la puerta del dormitorio, donde la chimenea seguía viva y caliente. Por un momento, ese momento confuso de los primeros segundos después del sueño, Elena no supo dónde estaba. No exactamente. Sabía que era su cama, reconocía el olor de las sábanas, reconocía el peso específico de su manta. Pero el contexto, la historia que lo rodeaba todo, tardó un poco en volver. Rodrigo. Lo buscó con la mano, automáticamente, en el lado izquierdo de la cama. Frío. El lado izquierdo siempre frío. 19 años del lado izquierdo frío y sin embargo la mano seguía buscando, cada vez, como si el cuerpo se negara a aprender lo que el corazón ya sabía. Elena se sentó en la cama. La niebla todavía estaba ahí, esa niebla de los días malos que hacía que los bordes de las cosas fueran imprecisos y que el tiempo tuviera huecos. Pero había algo más, una sensación concreta, física, que la niebla no podía borrar completamente, algo no estaba bien. Se levantó. Fue a la cocina. La taza de manzanilla a medio beber seguía en la mesa, fría. La vio y no la reconoció completamente, sabía que era suya, sabía que la había hecho ella, pero él cuando no aparecía. ¿Esta mañana? ¿Hace un momento? ¿Ayer? Miró por la ventana. Negro y blanco. La oscuridad de la noche y la nieve que seguía cayendo, visible en el halo de luz que salía de la ventana de la cocina. Mucha nieve. Más de la que esperaba. Algo la inquietaba. Fue al salón. Miró alrededor. La chimenea bien. La leña apilada junto a la pared, suficiente para esta noche. Las ventanas cerradas. ¿Qué era, entonces? Volvió a la cocina. Llenó un vaso de agua. Lo bebió de pie junto al fregadero, mirando sin ver la oscuridad fuera del cristal. Y entonces lo sintió, el silencio. No el silencio de la casa con alguien dormido en otro cuarto, ese silencio que tiene textura y presencia. El otro silencio. El silencio de estar sola. Completamente sola. Sin el sonido de respiración suave en el suelo junto a su silla. Sin el ruido de pequeñas patas en las baldosas. Sin ese peso familiar y cálido que normalmente se subía a sus rodillas cuando ella se quedaba quieta demasiado tiempo. Nieve, llamó. Su voz sonó extraña en la casa vacía, rebotando contra las paredes de piedra sin encontrar respuesta. Nieve, ven aquí. Nada. Elena dejó el vaso en el fregadero. Fue al dormitorio, la cama vacía, sin la pequeña forma blanca y gris en los pies. Fue al baño, nada. Al salón, nada. Miró detrás del sofá, detrás de la silla grande, en el armario del pasillo donde Nieve a veces se metía cuando había visitas y el mundo le parecía demasiado. Nada. La inquietud se convirtió en algo más agudo, más preciso. ¿Dónde estás? Preguntó, y esta vez su voz tenía un temblor que no era del frío. Fue a la puerta principal. La miró. Estaba cerrada, bien cerrada, con el pestillo echado como siempre lo echaba antes de acostarse. Por supuesto que estaba cerrada. Nieve estaba dentro, tenía que estar dentro,
simplemente se había escondido en algún lugar que ella no había mirado todavía. Buscó durante 20 minutos. Cada rincón. Cada hueco. Detrás de los muebles, debajo de la cama, en los armarios, en la pequeña despensa junto a la cocina. No había ningún gato en esa casa. Elena se quedó en medio del salón, con las manos juntas delante del pecho, y el pánico silencioso que llevaba 20 minutos creciendo por fin encontró su forma exacta. Nieve estaba afuera. Afuera. En esa tormenta. Sola. No sabía cómo. No sabía cuándo. La niebla le había borrado esa parte con la misma eficiencia brutal con que le borraba otras cosas. Pero el resultado era el mismo independientemente de si lo recordaba o no. Su gata estaba fuera, en la nieve, en el frío, en esa noche que rugía contra las ventanas con una fuerza que hacía temblar los cristales. Elena fue al perchero. Tomó el abrigo de Rodrigo. No, dijo una voz dentro de ella, la voz práctica y fría que a veces conseguía hacerse oír incluso a través de la niebla. No puede salir. No con esta tormenta. No de noche. No sola. Elena sostuvo el abrigo entre sus manos nudosas. Afuera, el viento golpeó la puerta con una ráfaga que hizo crujir la madera. Colgó el abrigo de nuevo. Se sentó en su silla. Junto a la ventana. Desde donde podía ver, o intentar ver, la nada blanca y oscura del patio. Y esperó. Con las manos apretadas en el regazo. Con los ojos fijos en esa ventana. Con ese dolor específico que no tiene nombre médico pero que cualquiera que haya amado a un animal comprende perfectamente, el dolor de no saber. De imaginar. De estar al calor mientras el otro está en el frío y no poder hacer nada para cambiar eso. Las lágrimas vinieron despacio, sin dramatismo. Elena no las limpió. Afuera, la frna seguía siendo la frna. Y en algún lugar de esa oscuridad blanca, en un cobertizo de piedra que olía a resina y a invierno, dos animales dormían juntos con el calor compartido de los que no tienen otra opción que confiar el uno en el otro. El amanecer llegó sin avisar, como llegan todas las cosas importantes. No fue un amanecer de colores, no hubo rosas ni naranjas ni ese espectáculo generoso que el cielo ofrece cuando quiere impresionar. Fue simplemente un gris que se fue aclarando muy despacio, como si la luz tuviera miedo de lo que iba a encontrar y avanzara con precaución. La tormenta había amainado durante las últimas horas de la madrugada, no porque se hubiera rendido sino porque había terminado lo que había venido a hacer. El viento seguía soplando, pero ahora era un viento de después, un viento de inventario, que movía la nieve acumulada de un lado a otro como alguien que reordena los muebles después de una mudanza. El mundo había quedado blanco. No el blanco parcial de las nevadas normales, ese blanco que deja escapar aquí y allá el marrón de la tierra o el verde oscuro de los arbustos. Blanco completo, total, desde la cerca de piedra hasta las copas de los pinos, desde el tejado de la casa hasta el horizonte donde la montaña y el cielo se confundían en la misma palidez sin bordes. Dentro del cobertizo, Nieve se despertó. Lo hizo de la manera en que se despiertan los gatos, de cero a completamente alerta en menos de un segundo, sin la transición lenta y confusa que necesitan los humanos. Sus ojos amarillos se abrieron, sus orejas giraron hacia adelante, y lo primero que registró fue el calor. El calor enorme y vivo que emanaba del cuerpo junto al suyo. Sombra también estaba despierta. Las dos se miraron en la penumbra gris del amanecer que se colaba por las rendijas del cobertizo. Era una mirada larga, sin prisa, el tipo de mirada que solo pueden sostenerse los animales que han pasado la noche juntos y han llegado a algún tipo de acuerdo tácito que no necesita palabras para existir. Sombra parpadeó una vez, lentamente. Nieve respondió con el mismo parpadeo. Entonces Sombra se levantó. Lo hizo con esa fluidez característica de los felinos grandes, ese movimiento que parece no tener articulaciones sino simplemente voluntad tomando forma. Se estiró, primero las patas delanteras,
luego las traseras, con una lentitud deliberada que era puro placer muscular. Luego caminó hacia la puerta entreabierta del cobertizo y se asomó al exterior. Nieve la siguió. El frío del amanecer era diferente al frío de la noche, más quieto, más cristalino, sin la agresividad del viento pero con una profundidad que se metía directamente en los huesos. Nieve puso una pata en la nieve fresca y la retiró inmediatamente. 40 centímetros. La nieve le llegaba casi al lomo. Miró la casa. La puerta seguía cerrada. La luz de la cocina estaba encendida. Maulló. Su voz sonó limpia y clara en el silencio del amanecer, sin tormenta que la aplastara, sin viento que se la llevara. Maulló de nuevo, más fuerte, con esa inflexión específica que en 11 años había perfeccionado hasta convertirla en un instrumento de precisión quirúrgica para abrirse paso a través de la indiferencia humana. Desde la casa, nada. Sombra la observaba. Había algo en la manera en que el lince miraba alternativamente a la gata y a la casa cerrada que iba más allá del instinto simple. Era atención. Era esa forma de procesar información que tienen los animales inteligentes cuando se encuentran ante un problema que no encaja en ninguna categoría conocida. Una gata doméstica fuera de su casa. Una puerta cerrada. Una anciana dentro. Sombra giró la cabeza hacia el bosque. Y silbó. No era exactamente un silbido. Era ese sonido gutural, casi eléctrico, que producen los linces cuando se comunican a distancia, un sonido que los humanos raramente escuchan porque para cuando llega a sus oídos ya ha pasado a través de demasiados filtros. Pero los animales del bosque lo escuchan perfectamente. Y lo reconocen. Pasaron 3 minutos. Del borde del bosque, entre los pinos, aparecieron 2 formas. Más pequeñas que Sombra. El mismo pelaje moteado, las mismas orejas con mechón, pero con esa ligereza específica de los animales jóvenes que todavía no han aprendido a pesar lo que pesan. 2 linces juveniles, de unos 10 meses, hijos de Sombra según todos los indicios que cualquier naturalista habría podido leer en sus movimientos, en la manera en que se acercaban a ella y en la manera en que ella los recibía. Con una tolerancia firme que era exactamente lo que los hijos necesitan de sus madres y que las madres de todas las especies ofrecen con la misma mezcla de amor y cansancio. Los 2 jóvenes se detuvieron al ver a Nieve. La miraron con esa mezcla de curiosidad e incertidumbre que tienen los animales jóvenes frente a lo desconocido. Nieve los miró a ellos. Erizó levemente el lomo, no de miedo sino de principio, de esa dignidad instintiva que tienen los gatos domésticos que saben perfectamente que son más pequeños que su interlocutor pero se niegan a que eso sea relevante. Sombra emitió un sonido suave. Los jóvenes se relajaron. Nieve también. Y entonces ocurrió algo que ningún biólogo habría podido predecir con certeza aunque todos habrían querido ver, Sombra caminó hacia la casa. Directo, sin rodeos, dejando sus huellas profundas en la nieve inmaculada del patio. Sus patas grandes actuaban como raquetas naturales, distribuyendo su peso sobre la superficie blanda con una eficiencia que 40 centímetros de nieve no podían detener. Los 2 jóvenes la siguieron. Y detrás de todos ellos, hundiéndose en la nieve hasta el pecho con cada paso pero avanzando con una determinación que no admitía discusión, iba Nieve. Los 4 se detuvieron ante la puerta. Sombra levantó la cabeza y miró la puerta con esa concentración absoluta que precede a las decisiones importantes. Luego, con una naturalidad que habría resultado cómica en cualquier otra circunstancia, levantó su pata delantera derecha y golpeó la madera. 1 vez. 2 veces. 3. Elena llevaba despierta desde las 4 de la madrugada. No había dormido más que en fragmentos cortos y agitados, siempre volviendo a esa misma vigilia ansiosa junto a la ventana, mirando la tormenta y luego la oscuridad y luego el gris del amanecer, buscando en la nieve blanca una mancha pequeña que no aparecía. Había preparado café que no había bebido. Había caminado por la casa 3 veces completas.
Había hablado en voz baja, no exactamente rezando sino algo muy parecido, esa comunicación sin destinatario específico que la gente hace cuando necesita enviar algo al mundo y no sabe bien a quién. La niebla había levantado un poco con la madrugada. No completamente. Nunca completamente. Pero lo suficiente como para que Elena recordara, la leña, el cobertizo, el camino de regreso, la puerta. No recordaba el momento exacto. No había imagen de ello. Pero la conclusión estaba ahí, inevitable y brutal, ella había cerrado la puerta y Nieve había quedado fuera. Ella lo había hecho. Esta certeza se había instalado en su pecho durante las horas oscuras con el peso específico de las cosas que no pueden deshacerse. Elena era una mujer que había aprendido a vivir con muchas cosas que no podían deshacerse. La muerte de Rodrigo. Los años que pasaron demasiado rápido. La memoria que se iba llevando consigo pedazos de su historia como el río se lleva la tierra de las orillas. Había aprendido a no pelear contra esas cosas. Pero esto era diferente. Esto era Nieve. Esto era su responsabilidad directa, concreta, sin atenuantes posibles. Estaba mirando la ventana cuando los golpes sonaron. Se quedó quieta. 3 golpes en la puerta. Deliberados. Espaciados. No el golpeteo errático del viento contra la madera. Algo que llamaba. Elena se levantó tan rápido como sus rodillas lo permitían. Fue al recibidor. Se detuvo frente a la puerta. Los golpes volvieron. Más insistentes ahora, y junto a ellos, colándose por la rendija inferior de la puerta, un sonido que Elena reconoció antes de que su mente tuviera tiempo de procesarlo completamente, el maullido de Nieve. Ese maullido específico, inconfundible, con esa nota ligeramente quejumbrosa al final que usaba cuando había esperado demasiado y su paciencia había llegado oficialmente a su límite. Elena abrió la puerta. Lo que vio la dejó completamente inmóvil durante varios segundos. Nieve estaba en el escalón superior del porche, cubierta de nieve hasta el pecho, con el pelo apelmazado y húmedo y los ojos entrecerrados de frío, pero viva. Completamente, inequívocamente viva, y mirando a Elena con esa expresión específica que mezclaba el alivio con la reprensión en proporciones iguales. Pero no estaba sola. Justo detrás de ella, en el patio, 3 linces ibéricos la miraban con sus ojos amarillos luminosos en la luz pálida del amanecer. La hembra grande en el centro, los 2 jóvenes a los lados, los 3 sentados en la nieve con una quietud perfecta, como si hubieran estado allí siempre. Sus huellas profundas cruzaban el patio en línea recta desde el borde del bosque hasta la puerta de la casa. Elena miró los linces. Los linces miraron a Elena. Nieve aprovechó la distracción general para entrar a la casa, pasando entre las piernas de la anciana con la urgencia específica de alguien que lleva muchas horas esperando acceso a su plato de comida y a su manta favorita. Pero Elena no se movió. Seguía mirando a los 3 animales del patio. Había algo en esa imagen, en esos 3 linces sentados en la nieve de su patio en la luz del amanecer, que le golpeó en algún lugar muy profundo donde la niebla no llegaba, donde las palabras no llegaban, donde solo llegaban las cosas que son demasiado grandes para caber en el lenguaje ordinario. Llevaba 63 años en esa montaña. Había visto corzos en el prado y águilas sobre las cumbres y zorros al borde del bosque en las noches de luna. Pero nunca, en ninguno de esos 63 años, había tenido un lince en su patio. Y desde luego nunca había tenido uno que llamara a su puerta. Gracias, dijo Elena. Su voz sonó extraña incluso para ella, pequeña y grande al mismo tiempo, como pasa con las palabras cuando se dicen de verdad, sin adornos, sin más intención que la de ser dichas. La lince grande, Sombra, la miró durante un momento largo. Luego parpadeó una vez, lentamente, con esa serenidad absoluta que tienen los animales que no necesitan demostrar nada a nadie. Fue el parpadeo de alguien que ha hecho lo que tenía que hacer y no requiere reconocimiento por ello porque el reconocimiento nunca fue el punto. Luego se levantó.
Se giró hacia el bosque. Los dos jóvenes la siguieron, primero uno, luego el otro, con esa mezcla de obediencia y entusiasmo que caracteriza a los hijos de todas las especies cuando su madre indica que es hora de moverse. Sus formas se fueron haciendo más pequeñas en la inmensidad blanca del patio, luego pasaron la cerca de piedra con una facilidad que hacía que 40 centímetros de nieve parecieran una inconveniencia menor, y luego el bosque los fue absorbiendo, poco a poco, sus siluetas moteadas fundiéndose con las sombras de los pinos hasta que ya no había nada que mirar excepto la nieve intacta y los árboles quietos y el silencio limpio del amanecer en la montaña. Como si nunca hubieran estado. Excepto por las huellas. Esas huellas profundas y perfectas que cruzaban el patio de punta a punta, desde el bosque hasta la puerta, contando en su lenguaje silencioso una historia que Elena no necesitaba traducir porque la sentía completa en algún lugar que estaba por debajo de las palabras. Dentro de la casa, Nieve había encontrado su manta. Estaba acurrucada en el sillón junto a la chimenea, hecha una bola perfecta, con la cola envuelta alrededor del cuerpo y los ojos ya a medio cerrar con esa velocidad de recuperación que tienen los gatos y que los humanos siempre han envidiado en secreto. El pelo húmedo ya se estaba secando con el calor del fuego, recuperando su textura habitual, esa suavidad específica de gris y blanco que Elena conocía con sus dedos mejor que cualquier otra textura en el mundo. Elena cerró la puerta. Se quedó un momento en el recibidor, apoyada en la puerta, con los ojos cerrados y ese temblor silencioso que viene cuando el miedo que has mantenido contenido durante muchas horas encuentra por fin el permiso para irse. No lloró. Ya había llorado esta noche, en silencio, junto a la ventana, y esas lágrimas habían dicho lo que tenían que decir. Ahora solo quedaba el alivio, y el alivio tiene su propio peso, más ligero que el miedo pero igual de real. Fue a la cocina. Abrió el armario. Sacó la lata de comida especial, la que guardaba para los días de fiesta y para cuando Nieve había tenido un día difícil o simplemente porque a veces uno necesita dar algo extra sin razón específica. La abrió y llenó el plato con más generosidad de la habitual. Luego se hizo otro café. Esta vez lo bebió. Se sentó en su silla, junto a la ventana, con la taza caliente entre las manos. La misma silla. La misma ventana. El mismo patio blanco y silencioso. Pero todo ligeramente diferente, con ese matiz imperceptible que tienen las cosas después de que algo importante ha ocurrido en ellas, como si el espacio guardara memoria de los eventos igual que la guarda la gente. Las huellas de los linces todavía cruzaban el patio. El sol, que había ido ganando altura mientras Elena hacía el café, les daba ahora desde un ángulo bajo que las hacía proyectar pequeñas sombras, convirtiéndolas en una especie de escritura en relieve sobre la nieve. Elena las miraba y pensaba, no con palabras sino con esa forma de pensar que se parece más a sentir, en todo lo que no entendía y en todo lo que no necesitaba entender para saber que era real. Un animal salvaje había cuidado a su gata. Un animal salvaje había traído a su gata de vuelta. Un animal salvaje había llamado a su puerta. No había explicación para esto que cupiera en los límites normales de lo que se supone que los animales hacen y no hacen. Y sin embargo había ocurrido. Las huellas eran la prueba, 4 series de huellas perfectas en la nieve, 3 grandes, de lince, y una pequeña, de gata doméstica, todas avanzando juntas desde el bosque hasta aquí. Elena pensó en Rodrigo, como pensaba en él en los momentos importantes, no con tristeza sino con esa conversación interior que continúa más allá de la muerte porque algunas conversaciones no necesitan que ambas personas estén físicamente presentes para seguir ocurriendo. ¿Lo has visto?, le preguntó, en silencio, mirando las huellas. Y aunque no hubo respuesta, porque las respuestas de Rodrigo llevaban 19 años llegando de otras maneras, sintió algo que podría llamarse respuesta si uno estaba dispuesto a ampliar un poco la definición de la palabra. Nieve llegó a sus rodillas. Llegó sin anunciarse, como siempre, con ese salto silencioso que Elena ni siquiera había oído, y de repente simplemente estaba ahí, en su regazo, húmeda todavía en algunos lugares pero caliente,
viva, ronroneando con esa frecuencia que llenaba los huecos del silencio de la manera exacta en que necesitaban ser llenados. Elena puso la mano sobre el lomo de la gata. Sintió el ronroneo antes de escucharlo, esa vibración suave que sube por los dedos y por la palma y por el brazo y llega hasta algún lugar central donde las cosas se calman. Me alegro de que estés aquí, dijo Elena. Era una frase simple. Era exactamente lo que era, simple, directa, sin adornos. Pero tenía el peso específico de las cosas que se dicen después de haber estado a punto de no poder decirlas. Nieve ronroneó más fuerte. Afuera, la nieve brillaba con esa luz de mañana de invierno que tiene algo de promesa aunque no se sepa exactamente de qué. Los pinos proyectaban sombras largas y azuladas sobre el blanco. Un pájaro, el primero del día, cruzó el cielo de un extremo al otro sin detenerse. Y en el borde del bosque, entre las sombras de los pinos más densos, si uno miraba con la atención específica que requieren las cosas que no quieren ser vistas fácilmente, podía distinguirse una forma quieta, sentada en la nieve, mirando hacia la casa. Solo un momento. Luego el bosque la absorbió de nuevo, como el bosque hace con todo lo que le pertenece, guardándolo en esa oscuridad verde y silenciosa donde las historias se conservan mejor que en ningún otro lugar. Elena no la vio. Estaba mirando a su gata. Y eso estaba exactamente bien. Porque algunas cosas no necesitan ser vistas para ser reales. Algunas cosas ocurren en los bordes del mundo visible, en ese espacio entre lo que podemos explicar y lo que simplemente sabemos, y su verdad no depende de que nadie las confirme ni las documente ni las entienda. La leña crepitó en la chimenea. El café humeaba en la taza. Nieve ronroneaba en el regazo de Elena. Y en las laderas del Pirineo, donde la nieve cubría cada piedra y cada raíz y cada historia antigua con su manto blanco e imparcial, 3 linces caminaban entre los pinos con esa ligereza de los que no necesitan que nadie sepa lo que han hecho para haber valido la pena haberlo hecho. El invierno seguiría siendo el invierno. La niebla de Elena volvería, como siempre volvía. Pero hoy, en esta mañana específica e irrepetible, con el sol bajo sobre la nieve y la gata caliente en su regazo y las huellas todavía frescas cruzando el patio, Elena era completamente, inequívocamente, la mujer que era, alguien que había sido cuidada por la montaña que llevaba 63 años cuidando. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Nos vemos en la próxima historia.